Llegó el momento de presentarte una dura prueba de agua a este Apple Watch Series 6. En este canal estamos acostumbrados a hacer este tipo de prueba. Si tú estás viendo este video porque quieres sumergir tu reloj o quieres darte un baño en la playa, en una piscina olímpica, quieres hacer deportes extremos con tu reloj, no tengas miedo porque lo sometimos a esta dura prueba y pasó con la puntuación máxima 10 de 10. Hasta la fecha no he tenido ningún problema por ninguna de estas dos pruebas que nosotros realizamos a este reloj. Tenía más imágenes en la piscina olímpica, pero lamentablemente se me perdieron, chicos. Así que por parte mía, por parte del presente Tech, pasa la prueba con 10 de 10. Mira, está funcionando bien, está trabajando. Déjame presentarte. Mira. Ahí se ve, ahí se ve. Y lo voy a sumergir de una vez debajo del agua y voy a iniciar el cronómetro. Ustedes saben que por la situación actual por la que estamos pasando, no hay piscinas abiertas. Es decir, a mí me gusta hacerle una prueba yendo a una piscina, sumergiéndome debajo del agua. Sin embargo, lamentablemente, ahora mismo las piscinas todas están cerradas. 40 minutos debajo del agua. Voy a poner este video en cámara rápida y luego subo aquí para ver qué tan buena es la certificación a prueba de agua de este nuevo reloj inteligente de Apple. Recuerda que tiene certificación, puedes sumergirlo 50 metros debajo del agua y en este canal estamos acostumbrados a hacer este tipo de prueba y este no es la excepción. Así que 40 minutos y voy a poner el video en cámara rápida. ¡Vamos allá! Bueno, ya pasaron, a ver, así es, el cronómetro lo voy a parar, voy a detener el cronómetro, aquí tienen 42 minutos justamente, voy a poner el cronómetro por aquí, no sé si lograron verlo bien, pero mira, 42 minutos, entonces aquí tengo una toalla por este lado y lo que voy a hacer es que voy a sacarlo. Mira, wow, oh my god, no, ya, este video se fue así, señores, míralo ahí. Este reloj cuenta con una excelente certificación a prueba de agua y lo que está aprobado por Apple de 50 metros debajo del agua. Fíjate, lo dejé por más de 40 minutos y fíjate donde está funcionando súper bien. Recuerda que una vez que tú lo sacas del agua, a ver, el toe está funcionando bien. A ver, también me lo voy a colocar. Mira, me lo voy a colocar. Fíjate cómo está trabajando al 100%. No sé si la cámara está enfocando. Está bien, la pantalla está bien, el toe está funcionando bien. Ahorita yo lo que voy a hacer es que le voy a dar aquí a la esfera para que saque el agua. Así es, vamos a ver. Siri, ¿cuál es el clima de hoy? Ahora mismo está lloviendo y la temperatura es de 68 grados. Fíjate que muchas veces la bocina queda distorsionada, se escucha distorsionada. Sin embargo, mira cómo está escuchándose la bocina normalmente y el reloj está haciendo todas sus funciones sin ningún problema. Así que este reloj acaba de pasar esta durísima prueba. Pero recuerda, si después de un rato o si mañana deja de funcionar, pues yo dejo un comentario destacado aquí en los comentarios explicando la situación y recomendando que no lo sumerjan en el agua. También recuerda que solamente recomiendan que tú lo sumerjas en una piscina, en la playa, pero no recomiendan que tú
practiques buceo con el reloj, porque si practicas buceo es posible que el reloj se dañe. Pero para tú estar en la playa y estar en una piscina no vas a tener ningún problema, porque el reloj viene con una buena certificación a prueba de agua. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo videos como este y te veo en la próxima entrega. Vamos con la prueba de agua para el Apple Watch Series 4. ¿Vamos allá?